¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Estamos con las noticias urgentes de último minuto, de última hora. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acaba de firmar un nuevo decreto migratorio. A diferencia de su primer decreto emitido en enero pasado, este nuevo simplemente excluiría a Irak de los 7 países que inicialmente eran vetados de ingresar a Estados Unidos. Según los informes preliminares, habrían corregido, según voceros de la Casa Blanca, los defectos del anterior decreto que fue suspendido por orden de un juez. Informarles también que de forma inmediata las reacciones no se han dejado esperar, sobre todo de las autoridades del estado de Washington. Recordemos que fue este estado el que impugnó el anterior decreto migratorio de Donald Trump. Bien, amigos, el plato está servido para que seguramente estas nuevas medidas causen repercusiones tanto en Estados Unidos e internacionalmente. A continuación les invito a ver y escuchar el siguiente video que he preparado, que es un recopilado de estos últimos reportes que están haciendo las principales cadenas televisivas del mundo. Y al final no olviden, como siempre, dejarme su opinión, su comentario. Siempre los ando leyendo de cada uno de ustedes, tanto a favor como en contra. Lo importante es expresar lo que uno siente. ¿Será que este nuevo decreto migratorio de Donald Trump se impone o nuevamente va a ser rechazado por algún juez o algún tribunal estadounidense? Por favor, déjenme sus percepciones. La Corte número 9 de Circuitos sentenció a nuestro favor. Y él dijo, el presidente Trump dijo, lo veremos en la Corte. Bueno, el gobierno de Trump desde ese tuit hizo todo lo posible para evitar ver a cualquiera en la Corte cuando se trata del decreto presidencial original. Tanto el juez Robart y también ellos intentaron retrasar cosas sobre los méritos o también se negaron a ir a la Suprema Corte. Hay un motivo. El presidente realmente tenía miedo de vernos en la Corte porque sabía que perdería otra vez. El decreto original, directamente dicho, era ilegal y inconstitucional. Y desde tardar un mes de la decisión original del juez Robart para completar un decreto revisado, habla mucho de la constitucionalidad de ese decreto original. Así que quiero hablar sobre los cambios claves que nosotros vemos debido a nuestro litigio. Hablaré de los próximos pasos que vemos y tomaremos preguntas. Noah Purcell, mi asistente de secretario de Justicia, hablará también y asistirá con las respuestas. Bien, sin hablar sobre cada detalle, hablaremos sobre los temas claves. El nuevo dice que rescinde el decreto original. El decreto original restringía el viaje internacional de 500.000 residentes legales que son de esos 7 países. Bien, guiamientos conflictivos respecto de estos residentes legales llevó al caos en los aeropuertos de nuestro país. La orden revisada elimina esa parte de esa orden. Los residentes legales ya no son parte de este decreto. El otro punto es los que tienen pasaporte de uno de los 7 países, o un pasaporte estadounidense, o un pasaporte de un país no restringido. En la orden original no tenían permitido entrar a Estados Unidos por 90 días. Nuevamente cambiaban los lineamientos luego de la orden original. En la orden revisada eso no está. Tercero, los que tienen visa, aquellos con visas válidos no podían entrar a Estados Unidos por 90 días. Decenas de miles tenían visas fueron quitados. Eso fue quitado de este decreto. Si tienen una visa pueden viajar. Próximo, los refugiados sirios. El decreto original suspendía el ingreso
refugiados de Siria indefinidamente. El decreto revisado elimina eso. Los refugiados sirios son tratados como cualquiera de otro país. Tienen una suspensión de 120 días, pero luego podrían participar de la investigación común. Bueno, ahí tenemos al secretario de Justicia del estado de Washington, que es en el noroeste del país. Si están mirando el mapa, sería la parte superior izquierda. Bob Ferguson, que se está refiriendo a este nuevo decreto sobre inmigración del presidente Donald Trump. ¿Por qué lo llevamos al aire? Porque justamente fue ese estado, quiero hacer hincapié en que no es la capital de Estados Unidos, Washington, sino un estado del mismo nombre que está en el noroeste del país. Fue ese estado el que cuestionó el primer decreto presidencial sobre inmigración del presidente Donald Trump y que logró, de hecho, que se detuviera su efectividad y ahora forzó al presidente Donald Trump a hacer un segundo decreto revisado y en este caso el secretario de Justicia del estado de Washington está aclarando las diferencias y a grosso modo dijo que el primero involucraba 7 países, ahora son 6, aquellos que tienen una green card o residencia permanente en Estados Unidos también se veían afectados, ahora no. Aquellos que tenían doble ciudadanía, aún teniendo un pasaporte de esos países en cuestión, se veían afectados, ahora no. Aunque dijo que están evaluando desde el punto de vista legal cuál será la reacción por parte de ellos. Recuerden nuevamente, este fue el estado que llevó a la corte y desafió el decreto presidencial y logró ese primer decreto presidencial sobre inmigración por parte del presidente Donald Trump que lo sacara en efecto y ahora por eso Donald Trump presentó el segundo. Solamente resta comentar que él comenzó su alocución diciendo que el primer decreto era ilegal e inconstitucional y que además habla de un alto de refugiados, alto en el ingreso de refugiados a Estados Unidos y este nuevo también lo tiene. La diferencia es que extrae al país Irak, un clave participante y asistente con Estados Unidos en la lucha contra ISIS de este documento. Vamos ahora a comerciales. Tras la pausa, Showbiz continúa al aire. Somos Lo que había sido postergado, el presidente Donald Trump finalmente firmó hoy una nueva versión de su polémico veto migratorio. Esta medida, que excluye a los ciudadanos de Irak, seguirá prohibiendo la entrada a refugiados a Estados Unidos y va a detener la emisión de visados a los ciudadanos de Irán, de Somalia, de Yemen, de Libia, de Siria y de Sudán. Este nuevo decreto entrará en vigor el próximo 16 de marzo y sustituye al primero, emitido el pasado 27 de enero, que prohibía el ingreso a la Unión Americana a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana durante 90 días y que, recordemos, fue bloqueado por la justicia por considerarlo inconstitucional. A esta hora saludamos en Washington, en el lugar de la noticia, a nuestra periodista Diana Castañeda. Diana, buenas tardes. El veto migratorio ya no cobija a 7 países, sino a 6. Así es, buenas tardes. En el caso de Irak se comprometió con el gobierno de los Estados Unidos a adoptar un programa en materia de inmigración y seguridad que garantice que aquellas personas que tienen nexos con organizaciones terroristas no intenten llegar a los Estados Unidos y por esta razón queda por fuera de esta nueva orden migratoria del presidente Donald Trump. Y la razón principal, como lo dijeron varios de los miembros de la administración de Trump hace pocos minutos, de esta nueva orden es impedir que ingresen personas que signifiquen un peligro para los Estados Unidos o que tengan nexos con organizaciones terroristas, porque básicamente 3 de estos países de la nueva orden patrocinan a organizaciones terroristas y otros 3 han perdido el control de su nación a manos de organizaciones como el Estado Islámico. Así que si no pueden garantizar control en sus propios países, tampoco pueden garantizar un control sobre las personas que migran hacia los Estados Unidos. Esta fue la principal razón que dio la Casa Blanca. Pero también bajo esta nueva orden ejecutiva quedan exentas aquellas personas que provienen de estos países que tienen una visa que les brinda un estatus
estatus legal para llegar a los Estados Unidos, quienes son residentes permanentes estadounidenses, quienes tienen doble nacionalidad y presentan un pasaporte de otro país, quienes hacen parte de misiones diplomáticas y tienen un estatus de refugio o de asilo en los Estados Unidos. También el programa de refugiados queda suspendido por 120 días. Ya no se darán 50.000 de estos programas a refugiados como se hacía anteriormente, 50.000 por semestre en la administración del presidente Barack Obama. Solo se harán 50.000 por año. Pero veamos lo que dijeron los miembros de la administración de Donald Trump sobre esta nueva orden ejecutiva. La orden ejecutiva firmada más temprano por el presidente el día de hoy protege a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos y es una medida vital para fortalecer nuestra seguridad nacional. Aún si ningún sistema puede ser completamente infalible, el pueblo estadounidense puede tener absoluta confianza que estamos identificando maneras de mejorar el proceso de revisión y mantener a los terroristas por fuera de nuestro país. A nuestros aliados y nuestros asociados en el mundo, por favor entiendan que esta orden es parte de nuestros esfuerzos para eliminar vulnerabilidades que los terroristas islámicos radicales pueden y explotarán para fines destructivos. El Departamento de Estado coordinará con otras agencias federales e implementará estas restricciones temporales de manera ordenada. Estos esfuerzos estuvieron concentrados principalmente en Irak. Irak es un aliado importante en la lucha contra el Estado Islámico, con sus soldados valientes luchando con coordinación cercana a los hombres de los Estados Unidos. Esta revisión en el mes pasado identificó múltiples medidas de seguridad que el Departamento de Estado y el gobierno de Irak estarán implementando para lograr nuestro objetivo compartido de prevenir que aquellos que tengan intención terrorista o criminal de llegar a los Estados Unidos. Esta nueva orden ejecutiva, según la Casa Blanca, tiene en cuenta las recomendaciones que hicieron los 3 jueces que dejaron sin piso la primera orden ejecutiva en materia de inmigración del presidente Donald Trump, al permitir el ingreso de personas que tienen estatus de refugiados o cualquier estatus legal para ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, continúa cuestionándose si es legal o no esta nueva orden ejecutiva, ya que los 6 países son de mayoría musulmana y para estos jueces iba en contra de la legalidad de las normas migratorias que están amparadas bajo la Constitución y que aseguran que no se puede emitir una política con base a una religión o credo en particular. Así que es posible que se puedan esperar nuevas demandas frente a esta nueva orden ejecutiva migratoria. La orden que fue firmada hoy aún excluye personas de 6 países de mayoría musulmana. Sacaron a Irak de los países que serán objetivo, pero no se equivoquen, sigue siendo un veto musulmán sin importar lo que digan. Lo pensábamos, sin duda la Constitución dice que no se puede discriminar basándose en la religión y no solamente tenemos el texto de esta orden que tiene como objetivo a los musulmanes específicamente, sino hemos visto que sus asesores senior, lo que han dicho en las últimas semanas, Sean Spicer, el secretario de prensa, Stephen Miller, el asesor de política pública, han dicho que es el mismo veto, que la misma cosa que vimos la primera vez, y lo que están intentando hacer es vetar a los musulmanes de entrar a este país. Sin duda lo creo que veremos muchos casos en las cortes como hemos visto en las semanas pasadas, creo que lo veremos rápidamente. La Casa Blanca también aseguró que los refugiados de Siria tendrán un tratamiento como cualquier otro refugiado, pero también dijo que hasta el momento hay 300 personas que están investigadas, que ingresaron bajo este programa de refugiados y que significan una amenaza terrorista para la nación. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Diana, gracias por ese reporte desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminará a Irak de la lista de países afectados por su veto migratorio. Esto es lo que han asegurado fuentes de la Casa Blanca. Trump podría firmar en las próximas horas una versión revisada de su polémico veto a refugiados y ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Con su primer veto migratorio emitido el 27 de enero, Trump había prohibido la entrada al país a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana durante 90 días y había suspendido el programa de acogida de refugiados durante 120. Pero un juez suspendió el veto de forma temporal para estudiar su constitucionalidad, una decisión que luego mantuvo un tribunal de apelaciones al que Trump había recurrido.
nueva orden ejecutiva en materia de migratoria que se emitiría el día de hoy por parte del presidente Donald Trump. En Nueva York, equipos de voluntarios empiezan a reagruparse para atender a quienes puedan resultar afectados con esta medida. El fin de semana también se estuvo especulando sobre esta orden que en teoría iba a ser promulgada la semana pasada, sin embargo finalmente parece que va a ser dada a conocer el día de hoy. Hay abogados e intérpretes que están listos para acudir de emergencia al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con el objetivo de prestar asistencia gratuita a todos quienes se vean afectados por esta nueva orden presidencial en Nueva York. Alejandro Rincón tiene toda la información. Alejandro, un buen día. Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. Desde el pasado viernes se esperaba la llegada de este segundo acto de orden ejecutiva en materia inmigratoria, pero finalmente, de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, en cualquier momento en el transcurso de este lunes se va a dar la promulgación de esta nueva orden ejecutiva migratoria que es conocida popularmente como el veto musulmán. En su momento, cuando se firmó la primera orden el pasado 27 de enero, hubo momentos de caos y de confusión en ciudades como Nueva York, dado que muchas personas que originalmente habían tenido visados para entrar a la Unión Americana resultaron afectadas de inmediato cuando ya estaban en tránsito hacia el país. En particular, se vio con preocupación el caso de los refugiados de Siria que lograron estos visados tratando de huir de la violencia en esa nación. Eso en su momento motivó la agrupación de al menos unos 300 voluntarios que, a través de su conocimiento legal, la mayoría de ellos abogados, trataron de generar casos para permitir el ingreso de estas personas afectadas en ese momento por la orden ejecutiva migratoria. Pues ante la inminente llegada de esta nueva orden ejecutiva, ya muchos de esos voluntarios han expresado que están listos para regresar a lugares como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy para prestar asistencia a quienes resulten afectados por esta orden. ¿Cuál es el argumento de esos voluntarios para participar en esta acción? Véanlo a continuación. Yo hice un juramento y ese juramento para mí es proteger y defender a aquellos entre nosotros que más lo necesitan. Creo que este es el lugar donde más nos necesitan y no pienso enterrar mi cabeza en la arena y quedarme quieto mientras esto sucede. Eso es lo que debemos hacer y me place hacerlo hasta donde puedo hacerlo. Una vez el presidente Donald Trump firme esta nueva orden ejecutiva, se conocerán las precisiones alrededor de la misma. Sin embargo, algunas fuentes han anticipado ya que los tiempos por los cuales se bloquearía el acceso a las personas nacionales de 6 naciones de mayoría musulmana sería al menos por 120 días y asimismo al Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos se le darían 90 días para tratar de implementar estrategias que aseguren que las naciones vetadas en esa nueva orden implementen los mecanismos necesarios para controlar o para saber qué personas obtienen acceso o visado hacia la Unión Americana. Todo, por supuesto, aumenta, al menos por ahora, pues la incertidumbre y solo una vez se conozca esta nueva orden ejecutiva, pues conoceremos cuáles son las precisiones de esta acción. Por el momento hay que esperar finalmente cuál es la nueva decisión promulgada por el presidente Donald Trump. Es la información que tenemos para ustedes por el momento desde Nueva York. Continúen con más en la mañana. Así será. Vamos a estar atentos o esperando esta información que se genere desde Washington.